Bienvenidos a La Luz en Santa Fe. ¿Cómo estamos? Es un placer verlos este domingo que hizo el Señor para que su palabra sea implantada en nosotros. Pero ¿para qué va a ser implantada la palabra de Dios en nuestras vidas? Mira, va a ser implantada para traer una transformación que va a producir una bendición. Una bendición que es el fruto de una relación con Dios. ¿Es el qué? Fruto de una relación con Dios. Quiero en esta tarde que cierres tus ojos ahí donde estás y me acompañes en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos va a dar a conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que lo que tú hablas en esta tarde a nuestras vidas no vuelve vacío, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y la iglesia dice? ¿Cómo? ¿Cómo dice? En esta tarde voy a hablarles acerca de lo que es juzgando lo moral. Por lo regular, como cristianos, juzgamos lo que es inmoral. Pero para poder juzgar lo que es inmoral, tenemos nosotros que tener la perspectiva de lo que es agradable delante de Dios, y ya teniendo la perspectiva de lo que es agradable delante de Dios, pues nosotros vamos a entender qué es lo que no le agrada a Dios. La pregunta que quiero que guardes en tu corazón y la tengas durante toda la plática en esta tarde es: ¿por qué tengo que aprender a juzgar lo que es moral? Por lo regular, cuando nos hablan acerca de juzgar, sí, o que estamos juzgando este tipo de situaciones, las personas dicen: ay, ¿por qué me juzga? Y a veces tenemos un concepto un poquito diferente de lo que es juzgar y de lo que es condenar. Entonces, a veces cuando estamos juzgando o se está juzgando una situación, se piensa que se está condenando. ¿Que se está qué? Condenando, y no es así. Es el hecho de saber que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y saber también por qué. No es el hecho nada, o no es simplemente el decir es que así lo dicen. No, es el por qué la Biblia no lo expresa, porque el pecado es pecado, porque lo malo es malo, pero también porque Dios quiere que hagamos lo bueno delante de Él. Sí, entonces en esta tarde quiero darte por ahí lo que es la definición de moral. ¿Definición de qué? De moral. Dice: moral es una palabra de origen latino, ¿sí?, que proviene del término moris, costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas. Esas vamos a ponerlas en un paréntesis y las vamos a cambiar por una palabrita que se llama principio. Bájame un poquito este micrófono, ¿no? Que se llama principio. El principio es inconmovible. ¿Es qué? Y todas estas cosas, como son las costumbres, creencias, valores, normas, pueden cambiar con respecto a cómo va cambiando la sociedad. Entonces nosotros como creyentes debemos estar fundamentados en lo que es un principio. Es inconmovible, es intransferible, o sea, no se va a cambiar por nada del mundo. Entonces lo que Dios dispuso desde un principio, que lo vemos en el libro de Génesis, libro de los principios, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿ok? Entonces dice aquí: conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son, ¿qué dice ahí? Correctas, buenas, y cuáles son incorrectas, malas. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros juzgamos el aborto por si es legal o ilegal, si juzgamos la homosexualidad por si es legal o ilegal, sí, no le vamos a encontrar no le vamos a encontrar ni pies ni cola a esta situación, porque la sociedad cambia con respecto a lo que piensa. Pero piénsalo si juzgamos estas cosas con respecto a la moral, con todos los estatutos que Dios nos ha dado bíblicamente para poder estar fundamentados en qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, el discernimiento, que tiene que ver directamente con el juicio, es la capacidad que tiene la persona, ¿sí?, de conocer entre lo bueno y lo malo,
¿sí? Abrazando lo bueno. Por eso es que antes de ser creyentes conocíamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero no podíamos abrazarnos a lo malo, a lo bueno, sino que por alguna razón éramos esclavos al pecado. Es por eso que viene Cristo Jesús, nos hace a nosotros libres y podemos discernir. Ahora nosotros tenemos que estar fundamentados en lo que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nosotros para vivir en integridad. ¿En qué? ¿En qué? Ponla, mi rey, no te duermas. Integridad. Entonces, con respecto a la integridad, te quiero poner este ejemplo. Vas a comprar pan a la tienda, sí, como ya empiezas a lo mejor con los rollos esos del orgánico y que vamos a comer cosas que nos nutran, vas a ir por pan integral, ¿ok? No que tenga harina refinada, sino que haya sido hecho con harina integral. ¿Cómo sería ese tipo de pan? ¿Encontrarías el grano presente dentro del producto, sí o no? O sea, estaría completo en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de integridad, es que somos personas completas delante de Dios. ¿A cuántos de aquí les tocó ir a comprar las tortillas y hacer una fila espantosa en los días de calor? A mí cuando estaba chavito, ¿no? Entonces era bien fastidioso el estar ahí en la tortillería, y todavía más fastidioso que te dieran kilos de 800 gramos. Entonces no serían kilos, sino que nos estaban transeando. Entonces las pesas que se utilizaban no eran pesas cabales, eran pesas que decían 1 kilo, pero en realidad eran pesas de 800 gramos. Entonces Dios quiere que nosotros como creyentes, como sus hijos, seamos personas cabales. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esto? Es a través del conocimiento que adquirimos por medio de la palabra y la transformación de su Espíritu Santo. O sea, que además de alabar a Dios, adorar a Dios y orar con Dios, debemos de leer la Biblia para conocer qué hay en el corazón de Dios. Muchas gracias, Germán. Vamos a darle un fuerte aplauso a Germán. Yo siempre le he dicho, me encanta su cabello. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos alinearnos a los estatutos que Dios dispuso, a las leyes que Dios dispuso en lo que es su palabra, para disfrutar de la bendición y disfrutar de la presencia de Dios. O sea, la santidad no es nuestro fin. ¿Tú sabías que como cristianos no es nuestro fin la santidad? O sea, no estamos aquí para alcanzar santidad, sino que el Señor Jesús ya pagó por esa santidad, nos limpió con su sangre. Entonces, la santidad no es nuestro fin, sino es nuestro medio en el cual nos relacionamos con Dios. Dice la Escritura, sin santidad nadie en qué. Nadie verá al Señor. Entonces estamos orando, y si no tenemos una vida o buscamos una vida limpia delante de Dios, caminar conforme a su palabra, alinearnos a lo que Él quiere, y de repente llegamos y queremos orar con Dios, de repente es lo que estorba. Y es el hecho de que conocemos los estatutos de Dios y nos debemos de alinear a esos estatutos, porque esto va a provocar vida en nosotros. Ahora, ahí en Proverbio vamos a hablar un poquito acerca de la integridad. ¿De qué? Integridad. Vamos a ver aspectos positivos y aspectos buenos del por qué nosotros como cristianos debemos de buscar una vida moral íntegra delante de Dios, porque esto es de bendición para nuestras vidas. Ahora, te voy a ser bien sincero y quiero que entiendas esto en tu corazón. Algo que se va a enfrentar, ¿sí?, a lo que es nuestro deseo de seguir a Dios, va a ser a lo mejor los deseos corrompidos que puede haber en nuestro corazón, que van a contrastar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ok? Los deseos que no vienen de parte de Dios, los planes que a lo mejor nosotros tenemos para nosotros, que no vienen de parte de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros hacemos caso a esas situaciones de nuestro corazón, dice la Escritura, sí, que nuestro corazón se vuelve engañoso. ¿Cómo se vuelve nuestro corazón? Entonces todo el tiempo debemos de estar filtrando las situaciones y las cosas de nuestro corazón a través de la palabra, de tal manera que podamos tener una medida, ¿sí?, un punto de donde partir para saber qué es lo que Dios quiere de mí y cómo quiere que yo lo haga. En Proverbios 2, versículos 6 al 8 dice, porque Jehová da la ¿qué?
La sabiduría es el resultado de aplicar el conocimiento. Si tú agarras tu Biblia, la lees y lo aplicas, eso automáticamente se convierte en sabiduría. Tú lees los proverbios de Salomón y te puedes dar cuenta que en los primeros capítulos habla acerca de lo que el hijo recibe del padre, ¿sí? Para vivir una vida correcta. Hijo mío, escucha lo que te digo. Hijo mío, entiende mis palabras. Guarda mis estatutos. Sábete qué es lo que quiero para ti. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos acerca de conocer el corazón de Dios a través de la Escritura y aplicarlo. Y en algún momento esto puede ir en contra de ciertas situaciones en nuestro corazón. Eso no está mal. Cuando nosotros somos enfrentados a la palabra, es obvio que va a haber un conflicto de intereses entre el espíritu y la carne. O sea, que la carne va a querer el rollo acá que a lo mejor nos apasionaba antes de conocer a Dios, ¿sí? Y el espíritu va a querer que nosotros nos alineemos y hay un deseo en nuestro corazón, pero de repente la carne se nos pone medio necia. Y es ahí cuando tenemos que morir a ese tipo de situaciones. ¿Cómo es esto? Renunciando a nosotros mismos. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su, ¿dónde? ¿De su dónde? ¿Qué? De su boca. ¿Qué proviene de su boca? El conocimiento y la comprensión, sino que provee de sana sabiduría a los rectos. Es un escudo para los que andan ¿en qué? En integridad. De repente vienen situaciones a nuestra vida y de repente, ay Señor, ¿por qué? Ya no es lo fuerte sino lo tupido. Y muchas veces ese es el resultado de la falta de la protección de Dios a nuestras vidas, porque incluso podemos andar en valles de sombra de muerte, sí, pero no vamos a pasar mal alguno porque Dios es nuestro escudo. Ok, no estoy diciendo que no va a haber aflicciones, sí va a haber aflicciones, pero es muy diferente pasar esas aflicciones con el escudo de Dios porque buscamos vivir ¿en qué? En integridad. Dice, guarda las sendas de la justicia y velar por guarda las sendas de la justicia y velar por el camino de sus santos. Más adelantito en Proverbios 2 del 20 al 21 dice, así andarás por el camino del bien y de mantener a las veredas de los justos, porque los quienes rectos habitarán la tierra y los que tienen ¿qué? Integridad permanecerán. O sea, si tú andas en rectitud vas a habitar en la promesa de Dios. Esto también es una profecía para futuro, pero viéndolo en lo que es la promesa de Dios para tu vida, sí, si tú vives en rectitud vas a habitar sí, en la promesa de Dios, pero aparte si prosigues en la integridad, en decir voy a permanecer en los estatutos que Dios me ha marcado, en lo que Dios me ha marcado, vas a permanecer, vas a estar y vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora más adelantito, me voy un poquito más rápido. Proverbios 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad anda, ¿qué dice la escritura? Anda confiado. Cuando nosotros buscamos vivir en integridad, vivir de una manera correcta delante de Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlos, vamos a vivir con la confianza de que estamos agradando a Dios. O sea, a pesar de las situaciones adversas, va a estar esa paz en nuestras vidas de parte de Dios que nos va a llevar a disfrutar las bendiciones. Dice, pero que hace que sus caminos torcidos serán descubiertos. Ahora, una persona que no se ajusta a los estatutos de Dios, que quiere vivir conforme a su corazón, por más que venga a la iglesia, por más que escuche la palabra, pero si no obedece, llega un momento que la corrupción de su corazón es expuesta, porque dice la escritura, por sus frutos los vas a ¿qué? Los vas a conocer. Y es ahí cuando nosotros debemos de entender de que debemos de buscar alinearnos a lo que Dios quiere, porque va a haber bendición a nuestras vidas. Y de esta manera no nada más nosotros vamos a ser benditos delante de Dios, sino también nuestras siguientes generaciones. Yo pienso que todos los que estamos aquí queremos que nuestros hijos también reciban bendición, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero si ya estamos aquí y estamos recibiendo esta palabra y esta palabra no es implantada para una transformación en nosotros, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo nosotros es acumular maldición generacional, pues para los chavos y luego después para los chavos de los chavos y luego después para los chavos de los chavos de los chavos. ¿Y cómo es esto?
Y si nosotros decidimos permanecer en el camino torcido, no nos extrañemos que en algún momento los hijos también estén en ese mismo camino. Y ahora, ¿para qué esperarse hasta ese momento si hoy podemos tomar nosotros la opción y podemos tomar la decisión de permanecer en lo que es la palabra de Dios? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Perfecto. Dice Proverbios 20, versículo 7 y versículo 11. El justo, ¿quién? No, pero ¿quién dice ahí? Vamos a analizar nuestros corazones y vamos a analizar a la humanidad en sí, porque si lo vemos a través de la palabra de Dios como seres humanos, no hay justicia por nosotros mismos, no algo concreto, no algo específico que en realidad permanezca por la eternidad, como es la justicia de Dios. Pero dice aquí la Escritura, el justo. Vamos a cambiar la palabrita justo, sí, por justificado. Es ahí donde entra el Señor Jesús a pagar por nosotros. O sea, en intercambio se entrega Él por nosotros. La cruz nos tocaba a nosotros y dice el Señor Jesús, yo tomo tu lugar en la cruz. ¿Ok? Y aparte de eso, hemos sido justificados de todas nuestras faltas. Pero aparte de eso, ¿sí? Dios nos da la oportunidad de que caminemos en integridad delante de Él. O sea, todos tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. O sea, ¿quién te condena? Si Jesús ya te perdonó, ¿quién te condena? No hay quien pueda condenarte. Pero aquí nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esa presencia de Dios a través de la santidad. ¿A través de qué? Vamos a definir así bien rápido qué es la santidad. Ya habíamos dicho que la santidad pues, es el ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Eso es bien práctico, pero también la santidad es la fragancia y la presencia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que conocemos quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Si no pasa de esta manera, entonces algo está fallando en nuestra relación con Dios. Y no creo que sea Dios hacia nosotros, sino a lo mejor puede ser aspectos o situaciones de nosotros hacia Dios. Entonces, el justo es el que camina, bueno, el que ya tiene a Jesús. El justo que camina en su ¿qué? ¿En su qué? Ahora, si tú vas allá afuera y empiezas a preguntarle a las personas qué es integridad, cada una te va a dar lo que piensa o te va a decir lo que piensa con respecto a la integridad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es o de dónde debe de partir nuestro conocimiento acerca de la integridad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Es como una espada de dos filos. No sé si sepas tú, pero el ejército romano tenía unas espadas no muy largas que eran de doble filo y las utilizaban para combate, pero eran increíblemente agudas. Entonces, cuando empezaba a describir Pablo y describía la palabra como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es que la palabra es agudísima, de tal manera que cuando la empezamos nosotros a estudiar, va a haber cosas que nos empiece a transformar. Entonces, entre más te llenes de Dios, menos vas a estar lleno de lo que tú quieres y de lo que tú piensas. Ese es integridad, o sea, el conocer lo que Dios quiere y ponerlo en práctica. Dice, bienaventurados son sus hijos después de Él. ¿Cómo van a ser nuestros hijos si nosotros como justos de parte de Dios vivimos en integridad? Chécate bien, si nosotros que ya hemos sido vivificados y transportados de muerte a vida, decidimos vivir una vida moral íntegra delante de Dios, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Les va a ir bien. Ahora le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿A cuántos les gustaría que a sus hijos les fuera mal? Levanten la mano. A ninguno. Ninguno de nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Entonces, ¿para qué acumular este tipo de cosas para nuestros hijos si nosotros podemos ser una pieza muy importante para el propósito que Dios tiene para ellos? Ahora, si todavía no los tienes, de todos modos puedes empezar a pensar en lo que Dios quiere para ellos y empezar a sembrar de bien para ellos. Dice el versículo 11, hasta un niño se da a conocer por sus ¿qué? Por sus actos, por si su conducta será pura y recta. Ahora quiero que veas esto. Cuando nosotros somos hijos de Dios y decidimos caminar conforme al corazón de Dios, es muy
incómodo volver atrás. Te lo digo por experiencia. Es muy incómodo volver atrás porque es como si hubiera uno ahí convivido con los puercos durante mucho tiempo. Después lo sacan del trochil, lo limpian y anda uno así con ropas limpias, anda uno bañado y de repente se vuelve a tirar uno al trochil. O sea, sí, hay situaciones en las cuales nosotros debemos de renunciar, pero el estar con Dios y luego ir atrás es muy incómodo. Ahora, yo quiero que lo pongas en esta perspectiva. Si a Dios le costaste, escúchame bien, si a Dios le costaste precio de sangre, ¿precio de qué? ¿Qué crees que es lo que va a hacer Dios en algún momento de desobediencia para hacerte entrar en razón? ¿Te acuerdas de Job? ¿Cuántos se acuerdan de Job? Es una historia bien interesante. Levanta la mano si te acuerdas de Job. Si sabes quién es Job, ¿no? Y dice la escritura en el principio del libro que era un hombre íntegro. Dios habla muy bien de él, pero llega Satanás y le dice, mira, quítale todo lo que tienes a Job y verás cómo te va a maldecir. Entonces le dice Dios, no, yo no, porque Dios no va a mandar nada malo hacia nosotros. Pero le dice al diablo, te doy permiso que se lo quites tú. ¿Ok? Pero no me lo mates, te lo encargo mucho, porque Job es muy importante para mí. No se lo dijo así, pero se lo da a entender. Es muy importante para mí. ¿Por qué Job era tan importante para Dios? Porque Dios iba a utilizar a Job para traer una enseñanza muy profunda de lo que es ser transformado. No nada más el ser justo por lo que nosotros creemos, sino conocer a Dios y vivir en su justicia. Entonces viene Satanás, ¿y qué es lo primero que le derriba a Job? Dicen por ahí la suegra. No le derribó la suegra. Dije, ay, bendito Dios. No se crean. ¿Qué es lo primero que le derriba Satanás a Job? Le derriba el ganado. ¿Y qué tiene que ver el ganado? ¿Te acuerdas que Job hacía sacrificios por si habían pecado sus hijos? Entonces lo que hace Satanás primeramente con Job es cortarle el poder de adoración y de sacrificio, o sea, adoración sacrificial a Dios. Entonces al cortarle esto queda totalmente desprotegido. ¿Cómo es esto para nosotros como cristianos? Que si nosotros descuidamos nuestra adoración sacrificial a Dios. ¿Cómo es eso de nuestra adoración sacrificial? Ser nosotros un sacrificio vivo delante de Dios, de olor fragante. ¿Cómo es esto? Orando, buscando de Dios, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Entonces viene Satanás y tómala, se lo pone a Job, y de aquí en adelante empieza Satanás a matar a sus hijos. ¿Ok? Le mata el ganado y hace desmanes, le quita la salud, y al último su esposa le dice, Job, ya maldice a Dios, ¿y qué? Y muérete. Así le dijo la vieja desgraciada. No se crea. No sé qué estaría pasando con la vida del corazón de la esposa de Job, por qué situación estaría pasando, porque no se la quitó. Yo creo que se puso, eran esas viejas bravas que se le puso a brinco a Satanás, ¿no? Que quiso llegar Satanás a llevársela. No, cálmate. Porque no se la llevó. O sea, no se la llevó. Entonces le dice la esposa a Job, ya maldice a Dios y muérete. Y dice Job, de ninguna manera. Pero maldigo el día en que nací. Y empieza con sus rollos así medio telenoveleros, con lo que él pensaba que suena muy bonito. Ay, Dios da, Dios quita. ¿Sí? Y podemos ver el corazón de Job afectado por la amargura de haber perdido todo. Pero ¿por qué Job pierde todo? Mira, lo pierde por el simple hecho de que al final del libro, después de que se pelea con sus amigos y después viene un joven a preparar el camino para la entrada de Dios, y viene Dios y discute con él, ¿sí? Le dice, ahora sí, Job, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Entonces Dios le empieza a dar unas enseñanzas bien profundas acerca de lo que es su poderío. Y empieza a escuchar Job, y Job se convierte a Dios. O sea, no era el mismo Job del principio del libro. Era el Job que dijo, híjola, pues me habían contado mis papás, a lo mejor de oídas te había escuchado, pero ahora que te veo sé quién eres, Dios. Y ese es el punto de nosotros como creyentes, el conocer quién es Dios, tener un encuentro con Dios que nos transforme de tal manera que aborrezcamos volver a lo que era nuestra vida antes de conocer a Dios. Creo que Mateo era colector de impuestos, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Y el cuate tenía una feria. O sea, él agarraba 3 gallinas, 2 para el Imperio Romano, 1 para mí.
Él recolectaba chivas, 5, una para mí, 4 para el Imperio Romano. ¿Sí me explico? Y la gente lo aborrecía. Y un día Mateo se queda tan impresionado del Señor Jesús que le dice al Señor Jesús: Mateo, deja todo y sígueme. Se quedó tan embobado con el Señor Jesús que dejó sus riquezas, dejó el negocio ese tan productivo que tenía, dejó el deseo de su corazón y siguió al Señor Jesús y sirvió al Señor Jesús y renunció a todo lo que tenía, a todo lo que era, por venir a ser un siervo de Dios. Y ese es el punto que debemos de aprender. Para ser siervo de Dios se necesita humildad. ¿Qué se necesita? Se necesita mansedumbre. ¿Qué se necesita? Y entonces viene Dios y nos confronta. Y tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor la regamos y reconocer que la regamos. Y es ahí cuando Dios empieza a edificar en nosotros un corazón limpio y puro, un corazón humilde, un corazón manso. Entonces vemos aquí cómo Dios nos transforma, ¿sí? Y Dios no va a dejar. Mira, yo veo a Dios, a mi Padre Celestial, como uno de los mejor, o como el mejor de los empresarios en todo lo que existe y lo que no. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar perder su mejor inversión, que eres tú. ¿Por qué su mejor inversión? Porque Él dio a su Hijo unigénito, ¿ok? Desde un principio tenían el plan. Yo me imagino ahí a la Trinidad pensando en cómo iban a formar a la humanidad y después cómo la humanidad se iba a perder y después cómo la iban a rescatar. Y ya tenían un plan bien hecho. Y dice Señor, y dice Dios Padre: yo no voy a dejar que ninguno se pierda. Entonces dice Dios Hijo: yo me entrego por ellos. Y el Espíritu Santo dice: yo los transformo. Y es por eso que somos la mejor inversión de Dios. Y tenemos nosotros que entender eso y cuidar lo que Dios está haciendo. Mismo Jesús lo expresa de esta manera: de los negocios, ¿de quién? De mi Padre me tengo que hacer cargo. Y no estaba hablando de José el carpintero. No quería poner una carpintería. No tenía el deseo de hacer muebles rústicos al estilo Nuevo México. Aquí son bien caros. Lo que había en su corazón eras tú. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer en tu vida para transformarte, así como lo hizo con Job, así como también lo hizo con David, así como lo ha hecho con todas las personas que vemos a través de la Biblia, así como lo hizo en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando tuvo que darle chicharrón a Ananías y Zafira. ¿Cuántos sabían de esto? Léete el libro de los Hechos. Vemos el poder de Dios y de alguna manera Dios iba a transformar y está transformando a su iglesia y tiene que darles señales de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Proverbios 20:18 dice: el que anda en integridad será salvo. ¿Será qué? El que anda en integridad, y no es el jabón Salvo, ¿ok? Que dicen salvo te salva, no. El que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. A lo mejor lo vas a ver, te va a tocar verlo en esta vida o ya lo viste, que ves gente que despega de una manera bien impresionante en los negocios y te dicen: no, pues yo para qué necesito ir a la iglesia, que no me ve qué bendecido estoy, que hasta traigo la Cheyenne, apá. Que no me ve qué bendecido estoy, y así los billetes brotándole, ¿no? Que no ve lo que tengo, cómo me ha bendecido Dios. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Ahora chécate bien: el que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento nos llega a tomar la tentación de andar en camino torcido, al cabo que el pastor no se va a dar cuenta. Y la neta, a lo mejor no me doy cuenta. Voy a ser sincero, chicos. A lo mejor no me doy cuenta. Pero llega un momento en que ¡pum!, sale todo a la luz. En que por alguna situación Dios pone todo a la luz. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, y lo pone desde el Génesis, ¿sí? Dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Entonces hay una repulsión entre la luz y las. Entonces, si nosotros tenemos luz en nuestro corazón, va a disipar todas las tinieblas. Pero si permitimos que las tinieblas entren a nuestro corazón, va a disipar toda ¿qué?
toda luz. ¿Qué no has escuchado de Judas, que dice la Escritura que Satanás entró a su corazón? Fue por eso que vendió al Señor Jesús. Ay, la muerte de Judas es algo espantoso, se ahorcó. Y con respecto a lo que cuentan los historiadores, se ahorcó y se descompuso el cuerpo. Ese terreno donde se quedó Judas, ya no podían entrar porque estaba Judas ahí colgado. Dice la Escritura que el cuerpo cayó y se tronó. ¿Ok? Así para que lo sepan, por si lo leen en las versiones, en la Biblia, en los diferentes evangelios, vas a decir, ¿por qué dice aquí que se ahorcó? Y aquí dice que se desparramaron las tripas por donde quiera, por eso, porque se descompuso el cuerpo, y después de que se ahorcó y ¿ok? Ahora, qué feo, ¿no? Qué feo el llegar a ese punto en el cual que ni a los parientes les importemos. ¿Por qué pasa esto? Es por el simple hecho de que nosotros debemos de caminar en integridad delante de Dios. Ahora, en 1 Corintios 5, ¿sí?, se habla acerca de un caso de inmoralidad juzgado. Dice la Escritura, bueno, en la versión Reina Valera, así viene el titulito, un caso de inmoralidad juzgado. Y aquí habla con respecto a Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la NBLH. Me gustó esta versión, por eso la puse. Dice, inmoralidad en la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba pasando aquí en Corinto? Que estaban permitiendo que la inmoralidad se viniera a la congregación y se sentara en la congregación. Ahora, cuando nosotros como iglesia trabajamos con las personas, debemos de entender que todas las personas son bienvenidas, pero cuando hay situaciones difíciles que se tienen que enfrentar, se van a enfrentar de tal manera que tenemos que desambiguar o tenemos que dar a conocer las situaciones que estén pasando. Pero chécate cómo lo pone Pablo en este aspecto. Dice ahí versículo 1, en efecto, dice Pablo, de hecho, me enteré, ¿sí?, me dijo un pajarito, y vaya que Pablo a lo mejor no, de hecho no fumaba mois. En efecto, se oye que entre ustedes hay ¿qué? Inmoralidad, ¿ok? Pero no está hablando de una caída en sí, no está hablando de una aflicción, no está hablando de que en algún momento las personas cayeron o caímos y nos levantamos, ¿ok? Porque a lo mejor venimos de trasfondos muy diferentes y de situaciones muy diferentes, y la cual si el Señor Jesús ya pagó por nosotros, ya no hay quien nos pueda juzgar, ¿sí me explico? O mejor dicho, condenar, si no es el mismo Dios. Pero el punto aquí es dejar las cosas atrás y caminar y vivir en santidad. Y era lo que no estaba pasando aquí, dice. Y en una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre quienes. Los gentiles se refería ahí a las personas que no conocían al Señor Jesús, o sea, el mundo en general. Y en ese tiempo se estaban viviendo unas situaciones muy raras en la iglesia de Corinto que ni siquiera había en el mundo general. Dice, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, o sea, se estaba ahí acurrucando a la madrastra. Y ustedes se han vuelto, ¿qué dice ahí? Arrogantes. Esta palabra de arrogantes está muy interesante porque son las situaciones que de repente se le quieren meter a la iglesia, en el cual los cristianos queremos hacernos más buenos que Dios. ¿Nos queremos hacer qué? Más buenos que Dios. No te preocupes, tú síguele, el Señor te va a transformar. Y si tú te sientes bonito o bonita con esa situación, ¿sí? No te preocupes, el Señor comprenderá. Y sabes que no va a pasar así, porque Dios nos trajo para transformación, para que esa palabra implantada cree en nosotros un corazón diferente. Y a veces como creyentes nos sentimos tan arrogantes o somos tan arrogantes que le decimos a Dios, mira Señor, yo te enseño cómo hacer las cosas, capaz de que me salen bien. Vamos a intentarlo. Cuando la Escritura es bien detallada, qué es lo que Dios acepta, qué es lo que no acepta Dios y cómo Dios lo trata. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento, sí, cómo Core se levantó diciendo, Core era uno de los principales entre el pueblo cuando Moisés los estaba guiando en el desierto. Y se levanta Core y le empieza a decir a Moisés, ¿cómo se te ocurre? Pues si a mí también Dios me escucha, yo escucho a Dios. Y a este tipo de personas, porque eran Cores y todas las personas que lo seguían, incluyendo a sus amigos, incluyendo a los compinches, o sea, a los que eran parte de su grupo, incluyendo a la mamá, incluyendo a la esposa, incluyendo a los hijos adolescentes y a los bebitos y a los de brazos y a los de pecho. A todos esos dice la Escritura que se abrió la tierra
y se los tragó. O sea, qué impresionante que cuando hay aberraciones a ciertas cosas que a Dios no le agrada o nos aferramos a cosas que Dios no le agrada, ¿cómo podemos ser inundados a una vida fuera de la presencia de Dios? A eso se refiere, se han vuelto arrogantes. Ustedes piensan que la presencia de Dios viene por lo mucho que gritan, por lo bien que se llevan. Vaya, aquí como lo veo en la iglesia de Corinto, habían llevado a la iglesia a un nivel de club social. ¿De qué? De club social, donde venían, se divertían y decían, no, es que aquí lo que más nos interesa y lo que nos ha hecho crecer como iglesia es el fellowship. Es la convivencia, es que se pone bien suave. ¿Y sabes qué? Pasaron por alto la santidad de Dios y empezaron a hacerse arrogantes. ¿Cómo es esto de arrogantes? El decir, no, somos la mejor congregación porque tenemos esto, lo otro, y aquí las cosas las tratamos así, para que la gente se quede, le damos su atolito con el dedo, hombre. Al cabo que si no se enteran los demás, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a sacar a la luz cuando nosotros como iglesia tenemos que juzgar toda inmoralidad, pero también nosotros debemos de estar fuera de toda inmoralidad? Dice, al extremo de que alguien tiene a la mujer de su padre, o sea, le está tronando los huesitos a la madrastra. Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para el que de entre ustedes ha cometido esta acción. ¿Fuera qué? ¿Fuera qué? Expulsado de en medio de ustedes. Ahora yo quiero que veas esto y lo veas bien. Primero dice entristecido y lo puse ahí con rojo. ¿Cómo dice? ¿Por qué nos entristecería como iglesia que una persona estuviera en ese tipo de situaciones? Porque la amamos. Porque hay un amor de parte de Dios para esa persona y también un conocimiento del propósito de Dios. Entonces cuando vienen estas situaciones, claro que te entristece. Claro que te duele, claro que hay situaciones en las cuales tú tienes que hablar con las personas directamente. No voy a decir quién, pero hace unos meses se acerca una muchachita y me dice, pastor, me voy a hacer un tatuaje. Y en ese momento así como que me quedé, tatuaje. Y yo creo que me salió lo ruco, ¿no? Y ya empecé a chochar, qué falta de seriedad es eso, oiga. Y yo me escuché y digo, ay, qué miedo. Soné como mi tío Froilán, un tío que es militar. Y qué falta de seriedad es esa. Mire, déjeme le explico. Y empecé a platicar con esa señorita y agarró la onda. Yo sé que sí, en el nombre de Jesús. Entonces es cuando debemos nosotros preocuparnos por las demás personas, ver qué errores están cometiendo y al mismo tiempo tener el corazón para que sean restauradas. Ahora, yo no tengo nada en contra de las personas que se tatúan, pero si tú vienes y me dices, oiga pastor, me quiero tatuar, está bien cool, yo te voy a decir, ¿me ves tatuado a mí? Y vas a decir que no, tengo una virgen en la espalda, pero la vida pasada, con un low rider y dos aztecas, ese rollo ya lo han visto, ¿no? Allá en LA. Bueno, no se crean, no traigo nada, nomás unos cintarazos que me dejó marcado a mi mamá. Te amo, mamá. Por haberme querido. No, en serio, la señora era casi, en serio, que así te voy a ser sincero, cuando era adolescente, yo llegué a pensar que mi mamá era Jehová, porque era omnipresente. De repente estaba así con los compas, ya sabes qué voy a hacer. Estaba así con los compas, ¡ay! ¿Dónde salió esta? Y yo le doy muchas gracias a Dios por el corazón de mi madre. ¿Qué le pusiste, Germán? No se crean, es agua. Yo le doy muchas gracias al corazón de mi madre porque no nos dejó caer. Siempre estuvo ayudándonos a vernos nuestro error. Estuvo dispuesta a corretearme por todos los lugares donde pudiera ir a divertirme con los amigos y sacarme de ahí con toda alevosía, premeditación y ventaja. Entonces, mamá, si llegas a escuchar este video, esta predicación, te amo. Entonces, dice haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Ahora, vámonos un poquito más adelantito a la siguiente parte y les voy a explicar esto, porque no quiero que se vea como que, los cristianos somos elitistas. Los cristianos somos exclusivos. Aquí no entra a la congregación nadie que no sea cristiano.
O sea, que traiga el libro así la Biblia bajo el brazo, la corbata, el traje Giorgio Armani, ¿no? Que le cae bien grande, pero él lo trae. Perdón, se me salió. Entonces, no es así, sino el hecho de que nosotros seamos inclusivos, que aprendamos a atraer a las personas, que nosotros tengamos el corazón para las personas. Pero una persona que no quiere renunciar a su pecado, sobre todo cuando es pecado sexual. Yo voy a ser bien sincero, imagínate que un día llega una persona, un pederasta. ¿Cuántos saben qué son los pederastas? Los violadores de niños, pues. No son los iba a decir que, bueno, se me fue. Los pederastas pues son violadores de niños. Imagínate que llega un pederasta y no, yo soy pederasta, pero ya me rehabilité, gracias a Dios, y estoy aquí sirviendo al Señor. Te voy a hacer una pregunta, quiero que la medites. ¿Ok? ¿Tú lo pondrías a servir con los niños? ¿Sí o no? Ahora, si supieras que esta persona, es que nos pasó hace tiempo aquí, no estuvo con los niños, pero no sabíamos hasta que una de las personas sacó las huellas y ay, ¿qué onda con este cuate? Entonces nos dimos cuenta y tuvimos que poner atención con respecto a eso. Pero yo quiero que pienses, una persona que no quiere soltar ese tipo de aberraciones en su corazón, pues es mejor decirle, ¿sabe qué? No me eche a perder a la gente que tenemos aquí, al menos que en realidad quiera un cambio en su vida. Dice 1 Corintios 5:3-5. ¿Y por qué te digo esto? No es que uno quiera ser malo, pero la verdad es que ve uno crecer a la gente y desarrollarse, y si hay personas que no quieren echarle ganas, pues nosotros tenemos que pedirles de favor que se retiren con todo el amor de nuestro corazón para ver si así les entra y dicen, ay, pues mejor me quedo y me alineo a la escritura. Dice 1 Corintios 5, pero del 3 al 5 dice, pues yo por mi parte, aunque ausente de cuerpo, o sea, Pablo no estaba ahí, ¿me puedes ayudar con el piano, Ricardo, por favor? Ausente de cuerpo, pero presente, ¿en qué dice ahí? En espíritu, como si estuviera, ¿qué dice? Presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Chécate bien qué hizo Pablo. A ver, mándame todos los datos de esta persona, el número de seguro social, de dónde es, a qué se dedica y si ya se arrepintió. Y por favor, háblenme con esta persona y a ver si ya se arrepintió. Entonces, después de que llevó todo esto Pablo, porque es lo que la escritura nos da a entender aquí, él dijo, este cuate no se quiere alinear. O sea, él persiste en andar saliendo y tener una vida marital con la mamá, con la esposa de su papá, o sea, con la madrastra, ¿sí? Entonces, estaba mal esta persona, estaba viviendo una inmoralidad, una perversión impresionante, entre otras que más adelante les voy a contar de lo que la Biblia nos habla con respecto a eso. Dice, como si estuviera presente, ya he, ¿qué dice ahí? Juzgado, ¿ya he qué? Juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, o sea, que entendamos que debe de haber una comunión como iglesia, y yo con ustedes en espíritu, ¿con qué? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte una cosa, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿ok? ¿No es contra qué? Sí, sino contra rollos espirituales bien pesados. O sea, estamos hablando de demonios, estamos hablando de espíritus malignos. Y ¿sabes qué? Dice la escritura que esa bola de cosas andan como león rugiente viendo a qué devorar, y vienen solo para matar, hurtar y destruir. ¿Ok? Hurtar lo que Dios nos ha dado, matarnos por lo que Dios nos quiere dar, y destruirnos totalmente porque Dios nos quiere seguir bendiciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser tentados con cosas que a lo mejor se nos van a hacer atractivas, pero dice aquí, con el poder de nuestro Señor Jesús, dice la escritura, y recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para superar tentaciones, para superar aflicciones, para superar toda prueba que venga en nuestras vidas? La presencia del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural lo que necesitamos. Es por eso que esta palabra implantada debe de provocar en nosotros una fe que vaya de lo natural a lo sobrenatural, para entender que podemos llamar a lo muerto de la muerte a vida, ¿sí? A lo que no es como si fuera, y que se haga. Y dijo Dios, hágase. Y en el principio
Dice la escritura, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, pero aún así el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es impresionante cómo el Espíritu de Dios se mueve antes de que nosotros le digamos muévete. El punto es de que nosotros aprendamos a movernos con el Espíritu de Dios. Ese es el poder que necesitamos de nuestro Señor Jesús, el poder de Dios para entender que debemos de librar una batalla que es sobrenatural con cosas que no ves. ¿Sí me explico? Pero espiritualmente las llegas a percibir porque has sido vivificado en Dios. Has sido llamado de muerte a vida. Y no es que tú hayas brincado, sino es el hecho de que Dios te llamó y Dios te trajo y Dios fue el que te transportó para vivir una vida en excelencia con el poder de nuestro Señor Jesús. Entreguen, eso está bien fuerte, quiero que pongas atención. Entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne. Mira, en la iglesia tenemos bautizos, sí, tenemos presentaciones de niños, pero nunca hemos hecho actividades para entregar a la gente a Satanás, ¿verdad? No, por ahí se para, ay, sí, yo entrego a la suegra. Por uno dijo, ay, amén. O al tío que me cae mal. ¿A qué se refiere esto con entregar a Satanás? Porque Pablo lo menciona en varias ocasiones y los entregué a Satanás. ¿Sabes qué es entregar a Satanás? O cuando yo entrego a las personas a Satanás, cuando yo ya no les predico, ya no me intereso por su vida espiritual. No quiere, pues está bien, ya no puedo hacer nada. La verdad, yo en mi limitación, yo no puedo hacer algo por una persona que no quiere, pero sé que Dios sí lo puede hacer. Entonces aquí se refiere al trato que viene de parte de Dios cuando permite, ¿sí?, que Satanás empiece a tocar la vida de esa persona, así como lo permitió con Job. Y en ocasiones le dice, pero no me lo mates, te lo encargo. ¿Qué quiere decir? Que Satanás se mueve dentro del dominio de Dios, a pesar de que nos quiere matar, de que nos quiere destruir, que quiere hacer cosas con nosotros malas, ¿sí? Está sujeto a Dios. Dice, para la destrucción de su ¿qué? ¿Destrucción de su qué dice ahí? De su carne. Podemos estar hablando del cuerpo físico, porque en algunas traducciones se presenta como el cuerpo físico. La Nueva Traducción Viviente creo que es, y luego la Nueva Versión Internacional lo describen así. Pero también la carne es llamada así también a la concupiscencia. Ahora imagínate el trato de Dios en el cual Dios permite que venga Satanás y toque tu vida para matar, ¿sí? O sea, para quebrantar nuestros corazones y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me devuelvo contigo. Yo no tengo que andar haciendo nada en el mundo si todo lo tenía en la casa contigo. ¿Qué fue lo que le pasó al chico que se salió de su casa, que dice la escritura? Nosotros conocemos la historia como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que de pródigo no tenía ni papas. ¿Sabes qué significa pródigo? El que lo da todo, el que lo entrega todo. Y no, se lo despilfarró en todos sus desmanes. Entonces estaba un día así a punto de empezar a comer friego y dice, ¿qué estoy haciendo aquí con los cochis? Cuando en la casa de mi padre tenía todo lo que necesitaba y en abundancia. Y es ahí cuando reaccionamos, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es que esta escritura está bien tremenda, porque es lo que Dios permite que llegue a tu vida cuando quieres vivir en desobediencia, porque es lo que Dios permite que llegue a mi vida cuando quiero vivir en desobediencia. Entonces, por eso te decía, Dios es un empresariazo que lo que invirtió en ti no lo va a dejar que se pierda nada más por niñerías. O sea, Dios va a trabajar de una manera impresionante para traerte de muerte a vida, para dejar que no te escapes, para traerte con su amor. En 2 de Crónicas 7:14, hablando de lo que es el arrepentimiento, dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, perdón ahí por lo de ni, pero es mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su ¿qué? Su tierra. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si tú te humillas delante de Dios, vas a ser exaltado. Vas a ser exalzado, así lleno de salsa, no, o sea, vas a ser nombrado de una manera impresionante de parte de Dios y Dios te va a levantar, pero para esto necesitamos primero humillarnos delante de Dios. ¿Sabes qué es lo más difícil al ser humano? El humillarse
y más delante de alguien a quien no ha podido ver. Y ¿sabes qué? Viene Dios y empieza a tratar en nuestras vidas y nos damos cuenta que Él es genuinamente bueno para bendecirnos, para llenar nuestras vidas, y es de Él de quien vamos a recibir el pan que nos va a alimentar, y es un pan que viene desde el cielo. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. Son dos cosas muy importantes: el arrepentimiento, ¿sí? Y el dar un fruto de una manera genuina. Por eso es que dice la Escritura que el que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. Porque la vida cristiana es una vida de integridad delante de Dios, de perseverancia delante de Dios, de una transformación continua, que ya no debemos de ser el que fuimos ayer, ni vamos a ser el que vamos a ser mañana. O sea, es una transformación y un dinamismo impresionante. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados. Dos cosas importantes: el arrepentirse y caminar en dirección diferente. No decir me arrepiento y volver, porque si tú te arrepientes y vuelves, es como el perro que vuelve a su ¿qué? A su vómito. Y es asqueroso ver eso. Yo me tocó ver a los perros comiéndose su vómito, y cuando veo a las personas que han andado con Dios, han caminado con Dios, han crecido de una manera impresionante con Dios y viven de lo que hicieron con Dios, y su vida presente está hecha a pedazos, digo, Señor, despiértalos para que puedan conocer tu buena y bella voluntad para sus vidas. Dice, pues que vendrán los tiempos del refrigerio, de la presencia ¿de quién? La presencia del Señor. ¿Tú sabías que lo que nos mantiene de pie no es el hecho de que vengamos así nosotros bien animosos, sino el hecho de que ese ánimo viene de parte de Dios, porque hay algo sobrenatural que nos está moviendo, hay algo sobrenatural que está tocando nuestras vidas, hay algo sobrenatural que nos está llevando a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos? Porque si no hubiera sido así, desde la primera reunión que hubieras venido aquí, a lo mejor ya te hubieras desafanado, te hubieras ido. Porque la Escritura es como una espada aguda de doble filo que penetra hasta lo más dentro de nuestro corazón. Y en ese penetrar, claro que nos va a doler. ¿Cuántos se han cortado con un cuchillito? Una navaja, ¡ay! Y luego una gota de sangre. ¡Oh! Imagínate esa situación a nivel espiritual, donde la palabra empieza a penetrar en lo más profundo de nosotros y a transformarnos. Claro que va a haber un cierto quebrantamiento, un cierto dolor, pero es para una tristeza, lo ponía Pablo, una tristeza, pero es para vida. No es como la tristeza provocada por el pecado, sino es una tristeza porque estamos siendo transformados y quebrantados de parte de Dios. Es impresionante como un alfarero, si no le sale la vasija, la quebranta otra vez después de que la coció, la quebranta, la puede pulverizar y puede batir otra vez y volver a levantar de ahí. Si le preguntaras a la vasija, aunque estuviera así toda chueca, ¿te quebranto, vasija? Pues no, me va a doler. ¿Cuántos de aquí desearíamos ser quebrantados? Nos gustaría y desearíamos que nos quebrantaran sabiendo que nos va a doler. No, pero a lo mejor vamos a tener que pasar por ese quebrantamiento. Y ahora sí, como dice el dicho, flojito y cooperando, porque si nosotros no estamos dispuestos a Dios, claro que va a haber un quebrantamiento de parte de Dios para transformarnos, porque hay un amor, porque Dios, Padre, a quien ama, reprende. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide invitar a un amigo.